ustedes alguna evidencia de que puede haber distintas reacciones ante las diferentes variantes de COVID o de SARS-CoV-2 más bien? Pues buenas tardes a todos. Estoy desde un celular, así que no sé si hay buena escucha. voz. Sí, se te ve muy bien. bien. Se te escucha y se te ve perfectamente bien. Perfecto. Hemos estado realizando estudios, sobre todo en las zonas del Hospital de la Jusco Medio, de Cabrera y de Tláhuac, donde hemos estado el mayor tiempo de los ingresos. Estos tres hospitales mantienen más o menos el 60% de los pacientes que tenemos ahorita en la Secretaría, y junto con el Instituto del Genoma Humano estamos realizando pues todo este marcaje, ¿no? del tipo de virus que estamos viendo, que obviamente ya se posicionó en más del 95% en los pacientes que tenemos, tanto graves, intubados, como no intubados. Y se ha hecho un cuestionario completo de cómo han llegado los pacientes diferente a los que llegaron en enero y llegaron el año pasado. Una cosa es muy importante, que los pacientes, sobre todo los jóvenes con el Delta, están llegando con menor sintomatología. Cuando han llegado ya con la fiebre, con la cefalea y el ataque al estado general, que son los principales, el paciente, la tomografía, es lo que veíamos en el día 10 o día 12 en la ola, en la segunda ola y en la primera ola. Estamos todavía en este estudio comparativo con imagen clínica y obviamente datos de positividad y laboratorio con los marcadores bioquímicos, pero sí hemos visto una diferencia y esto nos pega clínicamente bastante. ¿Por qué? Porque los pacientes están llegando graves. Cuando llegan ya con la oxigenación por abajo del 85, ya tienen un daño pulmonar, pero bastante importante, hasta un CORAT 5, ¿no? Entonces ya esto nos trae algún tipo de complicación. Obviamente ya a lo mejor hablaremos de la obesidad, del sobrepeso, la diabetes mellitus, que son los tres principales comorbilidades que tenemos en estos hospitales, ¿no? Pero sí hemos visto una diferencia con la segunda y la primera ola. Yo creo que el doctor Alejandro tiene algo que decir en este sentido, ¿no? Por favor, Alejandro, complementa. Sí, nosotros hemos, los hospitales de la Ciudad de México, específicamente el de la red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, revisamos a todos los pacientes o todas las personas que son vacunadas que tuvieron algún tipo de reacción. Nosotros tenemos muy claro el tipo de reacciones que han tenido y se han vacunado ya más de 7 millones de dosis, ¿no? en la Ciudad de México. Entonces eso nos ha ayudado mucho a ver y a revisar. Se han presentado desde cefaleas leves, desde mareos en los siguientes minutos, que realmente el paciente llega al hospital, se revisa, se estabiliza 2-3 horas, pero siempre, o la mayoría, en el 85%, se ha relacionado a cómo llegó el paciente a ponerse la vacuna. Muchos deshidratados, otros con más de 14 horas de ayuno, pacientes que ya tenían enfermedad previa vascular, y me refiero a enfermedad previa vascular, 15 días antes habían tenido un evento vascular cerebral, llegaron a vacunarse, y aunque el evento fue leve, que no tuvo secuelas tan profundas como en otros casos, pero llegaron a vacunarse, ¿no? Y estos pacientes sí presentaron algún tipo de reacción o evento trombótico, y que realmente nunca vamos a saber si fue por la vacuna o por el evento previo que mantenían. Pero el mayor número de personas que hemos atendido han sido situaciones leves completamente. Ahora, en los estudios que se han hecho del mundo, pues se habla de la trombosis, ¿no? que presenta con algún tipo de vacuna, pero que se presenta dentro de los 15 días, y que realmente por los millones de vacunas que se han puesto en el mundo, la cantidad, el riesgo
es extremadamente bajo, ¿no? O también se ha manejado en los hombres la miocarditis, ¿no? Que se presenta hasta 4 casos en 1.000.000 de pacientes vacunados con miocarditis no grave, ¿no? Y que esto pasa con antiinflamatorio sistémico y desaparece al par de meses, ¿no? Entonces, realmente, como dijo el doctor David, sí es benéfico la vacuna. Sí, sin duda la vacuna protege contra COVID-19 y los casos que tú señalas son de un porcentaje realmente mínimo y relacionados con otras características de la persona que no tiene que ver simplemente con la vacuna. Muchas gracias. Sí, era para el doctor Ábalos preguntar si nos podría platicar un poco más de estas diferencias que han percibido con los pacientes que llegan ahora y que son graves y saber si hay algo que el paciente pueda hacer para no llegar en este momento ya tan grave, ya pues en un estado más delicado. Muchas gracias, Nelly, por la pregunta y muy, muy importante. ¿Puede hacer algo la población? Sí puede hacer algo la población. Ustedes como población es el punto fundamental para que nosotros tengamos una atención temprana de la enfermedad. Se ha demostrado a nivel mundial, en México, los institutos, sobre todo con el doctor David Kersenovic, se ha visto totalmente que la atención temprana es una diferencia abismal del pronóstico del paciente. Totalmente y absolutamente. ¿Qué puede hacer la población actualmente? Como algunos de los pacientes que tenemos internados tienen la primera dosis de vacuna, o otro porcentaje de la población son jóvenes y no habían tenido todavía las dosis de vacunas, ninguna de las dos. Los síntomas aparecen, lo que hemos visto, más tarde. Aunque a nivel mundial hay estudios donde el Delta dice que al 4º o 5º día ya hay síntomas, ¿sí? Nosotros, y sobre todo con algunos casos de jóvenes, o que tienen ya la primera dosis de la vacuna entre los 39 y los 59 años de edad, los síntomas son muchos menores. O sea, el dolor de cabeza es menor, no llegan a tener fiebre, el malestar es tolerable. ¿Y por qué digo tolerable? Porque la gente dice, es una gripa. No creen que sea un COVID, ¿no? Entonces, lo que debemos difundir en toda la población es que en el momento que se tenga la sospecha de que podamos tener COVID, en ese momento que se sea atendido por un médico clínico, que aunque se haga la prueba, sea revisado por el médico y tengan imagen de acuerdo también a la comorbilidad que pueda tener el paciente. Si un paciente diabético de 15 años de ser diabético e inicia con fiebre, dolor de cabeza, pero la saturación está normal, ¿y qué dice el paciente? No voy, se me va a pasar. Cuando se dan cuenta es cuando la saturación ya está baja. Nos llegan al hospital no solamente ya con el COVID, sino con la diabetes mellitus descontrolada. Entonces eso nos complica las cosas. Entonces específicamente sí, al primer síntoma, acudir a nuestras áreas de triage que tiene la Ciudad de México, donde se le va a dar el muestreo, se toma la muestra de prueba rápida, se hace una breve historia clínica y una revisión, y ahí se orienta qué tiene que hacer el paciente. O lo vamos a enviar a un hospital, o lo vamos a enviar a su casa con datos de alarma, o este paciente va a estar en comunicación directa, o con el caso del Instituto Nacional de Nutrición, donde están viendo pacientes y se hace el seguimiento externo. Entonces, de esa manera tenemos varias opciones para toda la población de la Ciudad de México. Ahí las están viendo. Sí, perfecto. Sí, se ve. Si las puedes agarrar. Sí, esta tabla es muy interesante. Si se dan cuenta ustedes, nosotros tenemos ahorita en los hospitales de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, esto es muy, muy importante enfatizarlo, que solamente son los hospitales de la Ciudad de México, que son 11 los que tenemos a cargo de COVID completamente,
y tenemos ahorita 585 pacientes internados. De esos 585, 304 no están vacunados. 304, que equivale aproximadamente al 63%. Y de los vacunados son 181, que equivaldría al 37%, pero solamente 148 tienen la primera dosis y la segunda dosis 33. Esto es bastante importante porque estamos viendo clínicamente que los pacientes de segunda dosis que tenemos hospitalizados ahorita tienen más de 2 comorbilidades, el 67% y llegan hasta el 75%, tienen más de 2 enfermedades que coadyuvan a la progresión o no a la gravedad del problema. En primer lugar, obesidad; segundo lugar, diabetes mellitus e hipertensión arterial en nuestros hospitales. Y pacientes de la primera que tienen una dosis presentan también hasta un 56% de más de 2 enfermedades. Pues esto estadísticamente es muy importante, porque aquí estamos viendo y estamos ratificando la importancia de la vacunación, la importancia de que también estemos sanos, ¿no? Y que tenemos que llevar ya una vida sana y tenemos que acostumbrarnos, porque pues esto no sabemos realmente cuánto va a seguir y cuánto va a continuar. Entonces solamente les quería presentar estas tablas que se me hacen bastante importantes e interesantes para la población que tenemos internada en los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. De todos los que están vacunados, hospitalizados, solamente 33 pacientes de 181 tienen la segunda dosis. O sea, equivale al 18% más o menos. 18%. Sí. Y estos siempre se presentan con comorbilidades que ya mencionaste, obesidad. Sí, exactamente, que obesidad es la... Y estamos hablando de una obesidad de pacientes que tenemos con 180 kilos. Ay, qué barbaridad. No, sí, no es un sobrepeso, es obesidad. Una obesidad mórbida. O sea, ustedes... Sí, entonces son pacientes que, así es, que a pesar de la vacunación, pues son pacientes que ya están con previa enfermedad crónica, o sea, ¿no? ¿Ustedes recomendarían entonces que las personas que saben que tienen esas comorbilidades como diabetes, hipertensión o también obesidad, se cuiden? Porque a fuerza tienes que tener contacto con alguien que tiene COVID para que tú tengas el virus. Entonces, así es. Están permanentemente, bueno, en las situaciones de riesgo, con cubrebocas, sana distancia, ventilado, etcétera, todo lo que ya sabemos, se puede proteger. Y sí, sería recomendable, si se tienen estas comorbilidades, también para niños y niñas, yo diría, Alejandro, tener muchísimo cuidado con todos. Nos tenemos que seguir cuidando todos y todas, porque yo creo que nadie sabe si tiene una predisposición, inclusive genética, sin tener obesidad, sin tener hipertensión, etcétera. Puedes tener alguna característica que te haga más sensible al virus. Entonces, todos nos debemos seguir cuidando mientras esté el virus presente, ¿no?